Egunon guztioi, ongi etorriak izan zaitezte FES Legolik prestakuntza tailerren ziklora. Dakizuen moduan, aurtengo edizioaren erronka Masterpista. Bienvenidos al último taller ya de FES Legolik de esta edición. Qué rápido ha pasado todo. Prestakuntza tailer hauek berrikuntzaren Euskal Agentzia Innovaskeri esker egiten dira Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren STEAM Euskadi estrategiaren barruan kokatzen direnak. Gaurko hitzaldia zeren inguruan izango da, 3D'n imprimatzeko materialen inguruan hain zuzen ere. La sesión de hoy se titula Aprende a imprimir en 3D con distintos materiales. Y tenemos a parte del equipo de BC Materials. Por un lado, Daniel Bacigalupe, responsable de comunicación de BC Materials, Carmen Rial, Research Fellow en Materiales Activos e Inteligentes, Javier Vicente, investigador postdoctoral en micro y nanodispositivos, y Paula González Saiz, investigadora postdoctoral en Materiales Activos e Inteligentes. En este taller nos van a hablar sobre cómo la tecnología de impresión 3D ha evolucionado significativamente en los últimos años y de esta manera, en esta evolución, hemos hecho que sea accesible prácticamente a todos los públicos, a todo tipo de personas. Hoy en día existen además equipos de impresión que son capaces y muy asequibles en precio y han hecho que muchos jóvenes y muchos mayores, usen estas impresoras como hobby. Hoy, en BC Materials, nos mostrará cómo las técnicas de impresión de un centro de investigación como este, no están tan lejos realmente de las impresoras de uso doméstico y nos permiten llegar a usos que hace poco hubiesen sido impensables, ¿no? Hubiesen sido, esto no puede ser. Pues a día de hoy sí, como son la creación de sensores y actuadores, aplicaciones en salud robótica, y un largo etcétera que nos van a hablar ahora mismo. Kaixo, Daniel, Carmen, Javier y Paula, egunon. Egunon. Qué de gente nos hemos juntado hoy aquí. Qué ilusión para terminar esta edición. Bueno, recordaros a los que estáis al otro lado, la sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora. Tiene 2 partes. En la primera nos hablarán fantásticamente de su proyecto, nos lo van a explicar, y en la segunda parte acordaos que tenéis un módulo de preguntas cerca de la emisión de este vídeo, de este directo, y nada, que nos mandáis vuestras preguntas. Decidnos, por favor, de qué colegio nos escribís, que nos encanta ponerlo en valor, y nada, yo ya os dejo el protagonismo. Daniel, Carmen, Javier, Paula, de BC Materials. Os cedo la palabra. Pues muchas gracias, Maitena, y nada, encantados de participar en esta iniciativa. Un saludo a toda la gente que nos está viendo y vamos directos al tema, ¿no? Aprende a imprimir en 3D con distintos materiales. Creo que la introducción que has hecho resume muy bien cuál es un poco el foco de este taller, ¿no? De la aportación que nosotros podemos hacer desde BC Materials al reto que se nos plantea, ¿no? Cómo convertir un hobby que tú puedes ir desarrollando en tu casa con una impresora muy básica en cosas útiles, ¿no? Si ya decides hacer una carrera de investigación y unirte a un centro como el nuestro, pues mejor que mejor, evidentemente. Pero antes de ponernos en materia directamente, voy a hacer un pequeño resumencillo, un esquemita de qué vamos a ver, ¿no? La primera parte que va a presentar mi compañera Carmen Rial, a mi derecha, a vuestra izquierda, es materiales impresión 3D, técnicas y aplicaciones. Seguiremos con Javier Vicente, aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, aplicaciones de la impresión 3D en industria y robótica, y finalmente Paula va a intervenir con ¿se pueden tunear las impresoras 3D? Sí, y te contamos cómo, porque vais a ver un proyecto alucinante que tanto ella como Ander Reizábal, otro de nuestros investigadores postdoctorales en BC Materials, han desarrollado. Pero bueno, ¿qué es BC Materials? Os estaréis preguntando. Pues somos el Centro Vasco de Materiales, Aplicaciones y Nanoestructuras. Esto, que tiene un nombre tan complicado y tan largo, viene a resumir que nosotros nos dedicamos a realizar ciencia de nuevos materiales y con aplicaciones en medio ambiente, en generación y almacenamiento de energía, biomedicina y biotecnología, y digitalización y tecnologías emergentes. Es decir, son 4 áreas críticas para el desarrollo de nuestra sociedad que nos plantean un montón de retos a los cuales vamos intentando responder desarrollando ciencia básica. ¿Qué es la ciencia básica, no?
es una parte de la ciencia que se dedica a demostrar que algo es factible a nivel de laboratorio, ¿no? Con conceptos y prototipos viables que después van a ser desarrollados en otros puntos de la transferencia tecnológica. Y nosotros lo que hacemos es trabajar con materiales funcionales, como podéis ver. Les dotamos de unas funciones que en principio no tendrían para que actúen de la manera en que nosotros queremos o los diseñamos. Y aquí tenéis en esta imagen no el resultado de una impresión 3D, que es lo que vamos a ver a continuación, sino, por ejemplo, electrónica impresa en un 2D, como podéis ver en la foto que sale nuestra compañera Lía. Os decíamos, la impresión 3D y el desafío de Masterpiece. Pues bueno, pues evidentemente se ha desarrollado tanto la tecnología 3D a todos los niveles, ¿no?, de impresión 3D, que está al alcance de todo el mundo. Y lo que es un hobby para muchas personas, pues nos ha abierto un mundo de posibilidades a todos y a centros como el nuestro en BC Materials, ¿no? Y es un poco lo que os adelantaba Maitena. Multitud de aplicaciones que ahora vamos a ver. En industria, en robótica, en medicina, es decir, un mundo súper interesante que vamos a descubrir en los próximos minutos. Y ahora sí, doy paso a mi compañera Carmen con su primera parte en la que vamos a hablar de materiales, impresión 3D, técnicas y aplicaciones. Adelante, Carmen. Vale, gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos. Entonces, ¿qué es la impresión 3D? La impresión 3D pues, es un proceso de creación de objetos que se puede fabricar capa a capa y donde los pasos en esa impresión pues, serían una primera fase donde es necesario hacer un diseño del objeto, de la pieza que queremos fabricar en un ordenador y a continuación, utilizando una técnica de impresión 3D específica y una serie de materiales también específicos, pues somos capaces de conseguir los objetos o las piezas con la forma y la geometría deseada, ¿vale? Como es, por ejemplo, el vídeo que estamos viendo, donde vemos que somos capaces de fabricar diferentes objetos, ¿vale? Entonces, ¿qué materiales podemos imprimir? Pues podemos imprimir diferentes tipos de materiales que van desde plásticos, metales, materiales cerámicos, materiales geopoliméricos que son como polímeros inorgánicos. ¿Y en qué se diferencian estos materiales? Pues básicamente en líneas generales se diferencian en sus propiedades mecánicas, lo que hace que estos se puedan aplicar pues, en diferentes aplicaciones, ¿vale? Entonces, evidentemente existen multitud de técnicas de fabricación que se diferencian sobre todo en los parámetros que es necesario controlar y en el tipo de materiales que se utilizan. A ver, a modo de ejemplo, en esta diapositiva pues os muestro 5 de las técnicas más comunes que se suelen utilizar tanto a nivel industrial como a nivel de investigación. Por ejemplo, en primer lugar estaría la técnica de extrusión, donde se utiliza parámetros como, por ejemplo, la presión o la temperatura. La técnica de deposición por energía directa, donde se utilizan fuentes de calor como, por ejemplo, láseres. Las técnicas de solidificación de polvos, donde se funden o unen partículas, que sería, por ejemplo, sobre todo en el caso de cuando se intentan imprimir metales. Por ejemplo, otra técnica muy utilizada pues serían las de fotopolimerización, que son donde se utilizan resinas de curado ultravioleta que se suelen solidificar utilizando láseres o lámparas de curado ultravioleta. O, por ejemplo, las técnicas de laminación, donde se van laminando distintas capas hasta obtener los objetos con la geometría deseada. Entonces, en general, se utilizan diferentes materiales que van desde polímeros, metales, cerámicas, resinas. También se pueden utilizar plásticos que pueden ser de origen vegetal, biobasados, sintetizados en laboratorios. Es decir, existe un sinfín de posibles materiales que podemos imprimir, ¿vale? Entonces, a continuación os voy a mostrar algunas de las técnicas de impresión más habituales y más conocidas, digamos. En primer lugar, pues destacaría la técnica de modelado por deposición fundida, que es conocida como RFDM, que es una técnica que seguramente muchos de vosotros conoceréis o tendréis en casa algún equipo o conoceréis a alguna persona que tenga este equipo, ¿vale? Entonces, esta técnica básicamente consiste
en el uso de un filamento que está fabricado con materiales como son unos plásticos termoplásticos, como puede ser el PLA, que es el ácido polilático, el polivinil alcohol, que es el PVA, el ABS, el policarbonato, el PC. Entonces, en la técnica lo que se hace es el filamento pasa a través de una boquilla, digamos, donde se le aplica calor y esto hace que el filamento salga hacia el exterior y una vez en el exterior se enfríe y se consigue hacer las estructuras con las geometrías deseadas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta técnica? Pues que es una técnica que es muy fácil fabricar estructuras, ¿vale? El material es muy fácil de fabricar también, pero tiene una serie de desventajas como por ejemplo que realmente es muy complicado hacer estructuras y piezas y objetos que tengan mucha resolución, es decir, que tengan muy buena calidad, ¿vale? Por otro lado, otra de las técnicas, que en este caso es una técnica que se utiliza mucho, sobre todo a nivel de investigación, más que a nivel industria, pues sería la técnica de escritura directa con tintas. Bueno, que en el inglés sería Direct Writing, de IW, ¿vale? Las siglas. Entonces, en el caso de esta técnica, la esencia es, tenemos una jeringa donde colocamos una tinta y en la parte superior aplicamos presión, que es lo que hace que a través de la aguja pues salga el filamento, que tendrá una forma cilíndrica, y esto hace que capa a capa vayamos obteniendo una estructura con una geometría deseada, ¿vale? Habitualmente en este caso las estructuras es necesario someterlas a tratamientos térmicos, a unas etapas de secado o calcinado en los hornos para conseguir que las estructuras tengan una elevada estabilidad mecánica, ¿vale? Entonces, las ventajas de esta técnica, pues que con esta técnica, gracias a que podemos utilizar agujas que van desde diámetros de una micra hasta diámetros de milímetros, es posible obtener objetos con una gran resolución, ¿vale? Al contrario de la técnica anterior. Las desventajas de esta técnica, pues sería que la preparación de estas tintas es muy laboriosa y muy complicado, por lo que a nivel industrial, pues esta técnica todavía no se está utilizando mucho, ¿vale? Por otro lado, otra técnica que me gustaría destacar pues sería la de la estereolitografía, donde la idea es, se utilizan resinas depuradas ultravioleta que permiten hacer las estructuras con las geometrías 3D capa a capa y utilizando pues lámparas de curado ultravioleta o láseres somos capaces de, digamos, que la resina se convierta en una parte más rígida, digamos, ¿vale? Al igual que la técnica anterior, esta técnica también nos permite tener una elevada resolución para las posibles aplicaciones, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones más habituales donde se utilizan las técnicas de impresión 3D? En este punto me gustaría destacar dos ámbitos. Por un lado sería la industria, que es donde realmente se están fabricando piezas de manera con un escalado elevado, digamos. Y por otro lado sería el ámbito de la investigación, ¿vale? Que es muy diferente. En el caso de la industria, lo más habitual es utilizar técnicas de impresión 3D, pues tanto para el sector del automóvil como para el sector aeroespacial, donde sobre todo se hacen piezas pequeñas, digamos, ¿vale? Y otro muy conocido también pues sería el ámbito del médico y digamos, el ámbito dental, donde se hacen pues implantes, prótesis dentales, ¿vale? Y también en el ámbito de herramientas tipo husillos, ¿vale? Entonces, lo que es a nivel industrial, sobre todo las técnicas que más se utilizan pues son las de FDM, sobre todo, y también las técnicas que se basan en láseres para hacer piezas utilizando sobre todo metales, ¿vale? Y por otro lado estaría el ámbito de la investigación, donde aquí sí que se utilizan multitud de técnicas de impresión para multitud de aplicaciones, ¿vale? Como pues puede ser desde dispositivos electrónicos, sensores, biomedicina, fármacos, en el sector de la automoción también, todo lo que es involucrado en sistemas electrónicos, pantallas, los paneles, las botoneras de los coches. Bueno, es muy amplio el ámbito de aplicación, lo que es a nivel de investigación, ¿vale?
Entonces, a continuación os voy a mostrar algunas de las aplicaciones más directas, pero que están sobre todo a escala de investigación básica, ¿vale? Por ejemplo, destacaría el ámbito de la biomedicina, ¿vale? En esta diapositiva os muestro un ejemplo de, en la imagen central podemos ver el cráneo de un conejo, donde se le realizaron 4 defectos que son, digamos, los círculos que podéis ver en el centro, ¿vale? Entonces, en la imagen de la derecha podemos ver cómo en estos defectos se han colocado unas piezas que se han realizado por técnicas de impresión 3D, ¿vale? Como veis en la imagen de la izquierda, estas piezas tienen una geometría cilíndrica y tienen una porosidad controlada, ¿vale? Se hacen estas morfologías porque esto favorece, digamos, un poco ¿cómo diría? La regeneración celular, que pueda haber una buena interacción entre los tejidos y el hueso en el cráneo de los animales, ¿vale? Entonces, como materiales, pues se utilizan, en este caso se utiliza una cerámica que tiene magnesio, calcio y silicio, porque intenta obtener propiedades mecánicas bastante similares a las de los huesos, ¿vale? Dentro del mismo ámbito de la biomedicina, pues también destacaría, por ejemplo, el uso de técnicas de impresión pues, para hacer dispositivos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la imagen inferior podéis ver una especie de cajitas, digamos, que la idea es utilizar estos dispositivos pues, para hacer ensayos en los laboratorios, ¿vale? Lo que se intenta simular es imprimir en estas cajitas pues lo que serían unas nefronas, ¿vale? Las nefronas, como bien sabéis, pues son unos conductos que están dentro de los riñones por donde pasa la sangre, en unos casos sin filtrar y en otros casos filtrada, y estos conductos pues son unos conductos que son totalmente cilíndricos, huecos en el interior, que tienen diferentes diámetros y tienen curvaturas, ¿vale? Entonces, en la imagen inferior pues podéis ver cómo utilizando la técnica de impresión de extrusión, como veis la aguja en este caso, pues está imprimiendo una tinta que está formada, bueno, por gelatina y por diferentes aditivos, que tras una serie de pasos pues conseguimos obtener una forma cilíndrica, que es lo que podéis ver en las imágenes de vuestra izquierda, ¿vale? En la imagen de la izquierda vemos cómo el tubo es totalmente, tiene la forma cilíndrica y somos capaces de que en su capa exterior pues tenga las células que se ha conseguido crecer en ellos, ¿vale? Sí, en este aspecto, Carmen, igual os puede sonar esto de las cajitas, se suele llamar órgano on a chip, son órganos en un chip, ¿no? Que es una manera de hacer ensayos de fármacos o del funcionamiento de un órgano sin ser invasivo, sin tener que ir al paciente. Vale. Después, otro ámbito de aplicación también donde se utilizan mucho las técnicas de impresión 3D, pues sería el ámbito de los catalizadores. Los catalizadores, bueno, seguramente los que más conocéis, pues son los típicos de automoción, que son los típicos catalizadores que lo que hacen es separar sustancias que, digamos, que son contaminantes, ¿no? En este caso os muestro catalizadores hechos por 2 técnicas de fabricación diferentes. En el lado derecho, bueno, en vuestro izquierdo, pues estaría un catalizador en la parte superior, los que son de color azul, que son catalizadores hechos con cerámicas y con el color azul es debido a que en este caso las tintas tienen un nitratos de cobre, y en la parte inferior sería el mismo catalizador, pero una vez que se sometió a un tratamiento térmico a 1500 grados en un horno, por lo tanto, por eso ha cambiado de color, ¿vale? Y en el lado izquierdo, a vuestra derecha, muestro pues otros catalizadores que también tienen estas configuraciones cilíndricas con una porosidad controlada, y en este caso están realizados por la técnica de FDM utilizando filamentos de poliestireno, ¿vale? Igualmente, en el ámbito de los catalizadores, pues en este caso
os quiero mostrar que también es posible usar dos técnicas de fabricación para realizar el mismo ensayo, digamos. Por un lado, con la técnica de direct inblating, de escritura directa con tintas, podemos hacer lo que es el catalizador en sí, en este caso utilizando materiales cerámicos de óxido de silicio. Y en el lado izquierdo, pues lo que sería el reactor, es decir, un reactor es donde vamos a hacer los diferentes análisis, ¿vale? Es decir, el testeado de los ensayos en el laboratorio, ¿vale? En este caso, el reactor pues estaría fabricado por la técnica de FDM utilizando filamentos de polipropileno, ¿vale? Después, otra aplicación, pues, por ejemplo, sería el sector de la aeronáutica, ¿no? Es decir, las técnicas de impresión tanto nos sirven para hacer dispositivos reales o también para hacer, digamos, simulaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el de la aeronáutica, pues nos sirven para hacer lo que es a escala no real, digamos, de una pieza, de una sección del ala de un avión, que esto nos servirá pues para hacer simulaciones. Por ejemplo, en este caso, le podemos colocar sensores en diferentes partes de la pieza y someter estas piezas a ensayos en este caso, por ejemplo, mecánicos, ¿vale? Entonces, la idea es, las técnicas de impresión, eso nos sirven tanto para hacer piezas reales como posibles muestras, piezas, digamos, para poder testear diferentes aplicaciones también, ¿vale? Y otro de los ámbitos, digamos, uno de los más estudiados, sobre todo en el que trabajamos mucho aquí en el BC Materials, pues sería el ámbito de las aplicaciones de la electrónica, ¿vale? En este caso os quiero mostrar pues, un ejemplo que sería la fabricación de baterías, donde lo más destacable pues, sería que estas baterías están hechas con la técnica de escritura directa con tintas, que es donde se aplica precisión, digamos, y lo más destacable es el diámetro de las agujas que utilizamos. Por ejemplo, en este caso, como podéis ver en la imagen de la izquierda, se utilizan agujas de 30 micras de diámetro. Y en la imagen de la derecha pues podéis ver cómo es posible fabricar toda un número muy elevado de microbaterías que van todas en continuo, ¿vale? Asimismo, en la parte de la electrónica, en las aplicaciones de la electrónica, pues también se pueden imprimir, por ejemplo, antenas. En este caso, esas antenas se fabrican utilizando tintas de plata, que la plata es un material conductor, y lo más destacable, digamos, sería que es posible imprimirlas en un sustrato que es una semiesfera que está realizada con plástico, ¿vale? Entonces, con eso os quiero mostrar que no siempre solo es posible fabricar piezas y objetos sobre superficies planas, sino que también, según la técnica de fabricación que se utilice, también se pueden utilizar fabricar sobre sustratos con diferentes configuraciones, ¿vale? Entonces, eso, en líneas generales podéis ver que con las técnicas de impresión 3D es posible realizar muchísimos avances en muchas aplicaciones, pero bueno, se espera que en el futuro pues se siga avanzando y sobre todo se intente que exista más avances, sobre todo a nivel industrial también, ¿vale? Sí, que es un poquito la parte que ahora va a explicar Javier, aplicaciones de la impresión 3D en industria y robótica, y vais a ver unos cuantos ejemplos de cómo la impresión 3D ha cambiado pues, el paradigma a nivel industrial, pues en el prototipado de nuevos productos, en la generación de robótica blanda. Bueno, vais a ver unos ejemplos muy gráficos y muy atractivos de esto que os va a explicar Javier. Eso es. Muy buenos días a todos. Como comentaba Daniel, soy Javier Vicente y os voy a presentar algunos ejemplos un poco más industriales y también orientados hacia robótica de cómo se puede utilizar la impresión 3D. Y también centrando un poco en aplicaciones, por ejemplo, que pudiera un usuario a día de hoy en una impresora casera poder llegar a realizar, ¿vale? Entonces, tradicionalmente se ha asociado más la impresión 3D con las fases de prototipado, es decir, series pequeñas, por ejemplo, para demostración, y también con el hobby. Lo que pasa que a día de hoy, bueno, se ha extendido la técnica hasta el punto de que empiezan a existir productos industriales que ya están llegando a usuarios en los que se utiliza la impresión 3D, ¿vale? En este caso,
podemos ver dos casos. En el caso de la izquierda podemos ver un balón 3D impreso en 3D. En este caso es un prototipo de Wilson en el que se fabrica mediante polvo polimérico y mediante láser esta geometría que acaba siendo el propio balón, ¿vale? En el ejemplo de la derecha tenemos unas zapatillas Adidas que a día de hoy están en venta, en el que la suela se fabrica mediante impresión 3D, de resina en este caso, y como podemos ver, lo que comparten estos diseños y lo que comparten muchos diseños en impresión 3D son este tipo de estructuras celulares o reticulares, en lo que prima es un poco, por una parte, que son ligeros y por otra parte, que son resistentes, ¿vale? Eso es una de las ventajas principales de la impresión 3D. Viendo otros ejemplos, aquí a la izquierda podemos ver, por ejemplo, de las empresas de Carbon y Exo, diseños de cascos que se han hecho mediante impresión 3D. En el caso superior es para jugadores de NFL y en el caso inferior es para bicicletas. Igual que en el caso anterior, una de las ventajas es que son estructuras ligeras debido a todos los huecos que podemos ver. Además son estructuras resistentes, rígidas. En el caso de los cascos en la parte inferior podemos ver cómo el casco impreso, que es el blanco, puede absorber mucho mejor los impactos que un casco tradicional. Pero no solo eso, sino que además mediante la impresión 3D nos podemos adaptar a diferentes geometrías y hacer los productos personalizados, ¿vale? En este caso, estos cascos están hechos tomando las medidas de la persona que los va a utilizar y, por lo tanto, están hechos específicamente ad hoc para cada uno de los usuarios, ¿vale? Y en el caso de la derecha también un caso de uso muy típico en impresión 3D, que son férulas o lo que tradicionalmente conocemos como escayolas, donde directamente se toman medidas de el brazo, la pierna o el elemento que se tenga que movilizar y mediante impresión 3D se pueden hacer estas estructuras celulares que también, como comentaba antes, son más ligeras, más cómodas de llevar y pueden facilitar, por ejemplo, en este caso, integrar sensores o actuadores. En este caso, el dispositivo que podemos ver es un dispositivo acústico que lo que hace es estimular, digamos, el crecimiento del hueso, ¿vale? Ahora vamos a centrar un poco el tiro dentro de robótica, que es un poco lo que nos atañe. Y una de las vías de trabajo principales dentro de robótica es la robótica blanda y los mecanismos flexibles. Esto lo que permite es tener sistemas robóticos trabajando a la vez con seres humanos, ¿vale? Uno de los problemas de la robótica tradicional era que, son mecanismos muy rígidos con fuerzas muy elevadas y normalmente tienen que trabajar, digamos, separados de sitios en los que estén trabajando humanos. Sin embargo, cada vez se ve más lo que se llama la robótica colaborativa. Para la robótica colaborativa lo que se necesitan son sistemas que no sean tan agresivos, que en el caso de, primero, que puedan detectar si hay impactos, cosas de este tipo, y en el caso de que lo hubiera, de que haya interacción entre humano y máquina, pues sean mucho más amigables, ¿vale? Dentro de la robótica blanda vamos a ver uno de los ejemplos. En este caso está fabricado mediante impresión directa con silicona, sin embargo esto se puede hacer mediante moldes de FDM y con silicona. Y aquí lo que se hace es estos 4 canales que estamos viendo se actúan mediante actuación neumática, ¿vale? Que son estos cables que se ven aquí debajo y lo que conseguimos es, expandiendo diferentes cámaras, que el sistema se deforme de diferentes formas, ¿vale? Esto se puede adaptar a diferentes geometrías, a diferentes principios de movimiento que se quiere, como en este segundo caso, en el que conseguimos que se curve nuestra pieza. Y se puede llegar incluso a hacer sistemas en los que conseguimos que de alguna manera camine una pieza, ¿vale? Inyectando aire en diferentes cámaras y consiguiendo que se deforme de diferentes maneras, ¿vale? Dentro de esta línea de robótica blanda, uno de los temas, digamos, más utilizados y también en robótica es el tema de las garras o los sistemas de agarre, ¿vale? En este caso vamos a ver 2 sistemas, en vez de mediante actuación neumática, mediante actuación tradicional con motores. En el sistema de la izquierda vemos una pieza fabricada mediante impresión tradicional en 3D, FDM o filamento, en el que el propio sistema se deforma y teniendo unos tirantes, unos cables, pues conseguimos que agarre diferentes piezas, ¿vale? Esto es, por ejemplo, una pieza que se podría fabricar a día de hoy en una impresora de FDM, ¿vale? También, como comentaba Carmen, hay diferentes tipos de materiales y dentro de los materiales poliméricos tenemos algunos más rígidos o más duros y tenemos otros más flexibles, ¿vale?
En el caso de la derecha, por ejemplo, ahora podemos ver una garra que el propio material se deforma. Es un material muy flexible, en este caso es TPU, y mediante actuación con un motor conseguimos que pueda agarrar diferentes piezas. ¿Vale? Estos tipos de elementos impresos a día de hoy ya se están implementando en robótica y digamos que es una manera relativamente sencilla de hacer que los robots sean capaces pues, de moverse, agarrar diferentes sistemas, etc. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo en FDM se está imprimiendo esta segunda garra que estamos viendo. También hay otros métodos, digamos, de actuación. Hemos visto actuación neumática con aire y actuación mediante motores tradicionales, pero estos materiales también pueden reaccionar a diferentes estímulos. En este caso, mediante actuación magnética o mediante un imán, podemos conseguir que se deforme también una superficie. ¿Vale? Esto también es un elemento, digamos, impreso mediante 3D, es otra técnica, es mediante electrowriting, pero en función de cómo sea el material que estamos utilizando, podemos hacer que responda de diferentes maneras a estímulos externos, ¿vale? Como decía en este caso, a un imán. Y ahora vamos a ir, o vamos a ver algunos casos dentro de la sensórica en impresión 3D, ¿vale? Sensórica es la manera que tienen las máquinas o los sistemas de detectar diferentes fenómenos, ¿vale? Y vamos a ver en este caso cómo se puede medir fuerzas, desplazamientos, deformaciones utilizando impresión 3D, ¿vale? Para ello lo que se van a utilizar son otros tipos de materiales que nos den una respuesta en función de cuál sea el estímulo, en este caso la deformación. Como podemos ver, esto es una estructura como las presentadas antes, pero se utiliza un material, este material plateado, que lo que hace es cambiar su respuesta eléctrica en función de cómo se deforme, ¿vale? Aprovechando este principio, se pueden hacer diferentes mecanismos, como en este caso un acelerómetro que está midiendo la aceleración o la vibración que se está metiendo en el sistema, una báscula donde se deforman esos elementos y estamos midiendo cuánto es el peso, o, por ejemplo, un joystick que se podría utilizar para jugar o diferentes tipos de mecanismos, ¿vale? Aquí lo que haremos será medir la respuesta eléctrica entre esas dos partes mediante una electrónica sencillita y mediante impresión 3D podemos hacer tanto la estructura como esa parte de sensorización, ¿vale? Este mismo principio se puede ver igual de una manera más sencilla, más clara en este siguiente ejemplo, ¿vale? Que también es una línea de investigación, bueno, muy en boga, que es la sensórica blanda, sensórica flexible, es decir, sensores que se deforman ante el tacto y nos dan algún tipo de respuesta, ¿vale? Aquí tenemos diferentes geometrías, pues un cono, una esfera y un cilindro, en el que se imprime esa parte de material que veíamos antes, en este caso material conductivo. Y lo que se mide es la resistencia eléctrica cuando se deforma, es decir, cómo de fácil o difícil pasa la electricidad pues, entre dos puntos, ¿vale? Y podemos ver cómo ante estas deformaciones, pues en la pantalla, sacando esa señal, podemos ver cuál es la respuesta de los diferentes elementos, ¿vale? Y aquí lo hemos graficado, cómo sería la variación que tenemos de resistencia cuando estamos deformando estos elementos. Esto puede tener diferentes aplicaciones, tanto la rama de robótica flexible que decíamos antes, como la rama de sensórica flexible, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, se utiliza este mismo sistema para detectar cuál es la presión que se hace cuando se está escribiendo con un bolígrafo digital, de manera que podamos ampliar o reducir el trazo a medida que estamos pintando con este bolígrafo. Se pueden utilizar, como decía, aplicaciones directas en robótica para que el propio robot pues mida las fuerzas que está haciendo. Y, por ejemplo, en este caso lo que se hace es una especie de controlador, un joystick, pues, para controlar un coche teledirigido, ¿vale? Entonces, las aplicaciones son muchas y estos son sistemas que se pueden hacer a día de hoy con impresoras que se pueden tener en casa, ¿vale? Entonces, la idea es que podemos imprimir no solo cosas por hobby, sino podemos imprimir cosas funcionales, cosas que nos vayan a dar una respuesta en función de un estímulo, de una fuerza, luz, temperatura, etcétera, ¿vale? Las aplicaciones son muchas y en función de los materiales que se utilicen, pues tendremos un tipo de respuestas u otras, ¿vale? Bueno, pues gracias, Javier, por tu exposición. Yo creo que es súper interesante. Además, yo creo que van a poder ver aplicaciones, ya habrán tomado nota para sus hobbies, para sus proyectos. Y ahora vamos a
a conectar con Paula González, investigadora postdoctoral de BC Materials, que no está físicamente con nosotros, como podéis ver en el otro lado de la pantalla, y ella nos va a hablar de si se pueden tunear las impresoras 3D. Pues sí, se pueden. Y de hecho, tanto ella como nuestro compañero Ander Reizábal, como os adelantaba antes, pues no se conformaron simplemente con utilizar los equipos que nos llegaban al laboratorio, sino que ellos han participado en un proyecto de convertir una impresora de código abierto, como si fuera un software de código abierto, también hay impresoras de código abierto, pues para tunearla y para conseguir unos sistemas de impresión que ahora ella nos va a explicar en más detalle y que yo creo que os van a gustar mucho. Así que adelante, Paula. Gracias, Daniel. Bueno, sí, yo voy a hablar un poco de cómo modificar impresoras para hacerlas funcionales para trabajar en el laboratorio en aplicaciones más avanzadas y de un tema muy importante que seguro que a todos nos interesan, del dinero. ¿Cuánto me costaría imprimir, por ejemplo, en casa, que esto no hemos tocado este tema? Si queremos imprimir en casa cosas sencillas, piezas, pues muñequitos o juguetes o alguna pieza para un repuesto de casa, podríamos tener impresoras muy competitivas desde 200 euros o incluso el boli este que seguro que algunos tenéis en casa, por 30 euros ya te hace cosas para arte o para hobby o para jugar. Pero cuando nos vamos al laboratorio, ahí ya tenemos que sacar los ahorros y el dinero sube un montón. Y hablamos desde cosas industriales, desde impresoras industriales, que lo que son muy grandes porque no os hemos contado, pero con la impresión 3D podemos imprimir incluso casas, ya se están haciendo casas por impresión 3D, pues obviamente esas impresoras no las vamos a tener por 200 euros. Y si nos vamos de lo más grande a lo más pequeño, por ejemplo, podéis ver aquí a la derecha, que quiero que os fijéis en esas 6 imágenes en blanco y negro. Si veis, la primera imagen es la punta de un lapicero. Si ponemos el zoom en lo que hay en la punta de ese lapicero, podéis ver esta ciudad que parece un pueblito ruso, por ejemplo. Podéis ver la definición que tienen estas impresoras. ¿Qué es lo que pasa? Estas impresoras no las vamos a encontrar por 200 euros en la tienda del pueblo. En estas impresoras hay que pagar mucho más. Y cuando incluimos otras cosas como, por ejemplo, funcionalidad, y con funcionalidad hablo de añadir a la impresora luz o añadir a la impresora voltaje para que haga fibras más pequeñas. Ahí nos vamos a precios mucho más altos también. Y en este tema de impresión con funcionalidades voy a hablar de un tema en el que yo trabajo, que es MEL Electrowriting, se llama esta técnica, y lo que haces es imprimir con un alto voltaje. ¿Qué es lo que pasa? Que gracias a imprimir con alto voltaje, ese plástico fundido que teníamos en la punta que antes hablábamos de las impresoras normales, que es ese filamento morado que podéis ver en la pantalla, que pone filamento de impresión 3D, al aplicar voltaje conseguimos que esas fibras se elonguen mucho más y sean mucho más pequeños. Y estamos hablando de fibras del tamaño de micras, nanómetros, que son 1000 veces más pequeños que 1 milímetro. ¿Qué es lo que pasa? Yo me fui a la Universidad de Oregón a aprender esta técnica con el inventor de la técnica, Paul Dalton, uno de los pioneros de esta técnica, y es una técnica muy buena que tiene aplicaciones en biomedicina, para regenerar tejidos. Gracias a esos pequeños tamaños de las fibras y las distintas geometrías que puedes alcanzar con la técnica, te da mucha resolución y eso te permite, pues eso, como podéis ver aquí, pues sobre todo usarla en regeneración de tejidos, en biomedicina, como os ha explicado antes Carmen. Queríamos traerla de vuelta al BC Materials, a Bilbao, y entonces empezamos a buscar precios de impresoras. Y si miramos en el mercado, el precio de una impresora de MEL Electrowriting, estas impresoras con voltaje, está entre 60.000 y 200.000 euros. Entonces, para alguien que sabe que quiere usar esta técnica en sus laboratorios, no es una inversión tan alta. Pero si no estás seguro de que esto es lo que necesitas, ¿qué haces? ¿Inviertes y luego no es lo que necesitas? Entonces es así como surgió un proyecto de desarrollar impresoras de MEL Electrowriting de código abierto, como ha dicho Daniel, e intentar bajar lo más posible su precio para que más gente, y no solo la gente que trabaja en biomedicina, pudiese trabajar con estas técnicas y empezar a investigar para desarrollar nuevos materiales, nuevas aplicaciones para la técnica. Y es así como surge el proyecto Muron. Le llamamos Muron porque viene de Mu de MEL Electrowriting y Muron de Boron, que es las impresoras de las que partimos. Estas impresoras, que son las que podéis ver a la derecha, son unas impresoras, como ha dicho Daniel, de código abierto, y desde 600, 800, 200, los modelos más sencillos, puedes encontrarla en el mercado. ¿Qué es lo que pasa?
que es como las que os he dicho anteriormente. Es una impresora para hacer cositas en casa, pero no tiene ni funcionalidades de voltaje, ni de luz, ni de alta resolución. Y entonces lo que hicimos fue empezar a modificarlas. Y aquí os pongo un vídeo, no tenéis que entender todo el vídeo, es un vídeo sobre el paper que publicamos. Empezamos a hacer modificaciones para que estas impresoras, en lugar de imprimir normal, fuesen capaces de soportar alto voltaje. Metemos el alto voltaje en la impresora y obviamente si metemos en esta impresora el alto voltaje se quemaría, se chamuscarían los circuitos. Entonces empezamos a hacer distintas piezas, a modificarlas como estáis viendo en el vídeo, para que fuesen aislantes y no fuesen capaces de transmitir ese alto voltaje que teníamos en nuestra impresora. Y gracias a eso, por menos de 2.000, 3.000 euros, conseguimos hacer impresoras de Mel Electrowriting que antes costaban 60.000. Y bueno, una de las primeras cosas que teníamos que hacer era estudiar la calidad de lo que estábamos imprimiendo, porque sí, estamos consiguiendo hacer fibras con alto voltaje pequeñas, pero ¿tiene la calidad de las impresoras que tenemos por 100.000, 200.000 euros? Pues esta es una de las primeros scaffold que imprimimos, una de las primeras muestras o membranas para regeneración de tejidos y como veis, si os fijáis, hay 300 fibras apiladas en una escala, si veis la escalita que hay a la derecha abajo, es de 5 micras, son fibras de 1,5 micras, mucho menor que 1 milímetro, y la calidad es exactamente igual a la que podemos encontrar en impresoras comerciales de alto coste. Pero no solo hicimos esto, sino que un poco como los Lego, empezamos a hacer distintas piezas y distintos módulos para esta impresora, no solo hacerla compatible con el alto voltaje, sino como somos un centro de materiales, hacerla compatible con nuevos materiales. Entonces nos empezamos a hacer preguntas. ¿Qué pasa si en lugar de un material, un polímero fundido a alta temperatura, lo que queremos hacer es procesar un material que está disuelto, por ejemplo, en agua? Pues ¿qué tal si hacemos un colector o una base que se congele? Y entonces hicimos un colector, una nueva base donde se recoge ese material impreso que se va congelando, como veis ahí. Ese colector está entre menos 30, menos 40 grados y en cuanto tú llegas con tu material en estado líquido, una solución, eres capaz de congelarlo y así conseguir imprimir muestras como las que os enseñé anteriormente, pero en lugar de a partir de un material fundido, a partir de un material en solución acuosa. Y siguiendo en esta línea de hacernos preguntas, pues, ¿cómo podemos imprimir? Os he hablado antes de materiales que solidifican con la luz, también os ha hablado Carmen un poco. Entonces, añadimos a esta impresora también un módulo de luz ultravioleta. El vídeo en medio no es lo que estamos haciendo en la impresora. Podéis ver en la izquierda el módulo nuevo que hemos añadido y el vídeo en medio os estaría enseñando cómo esas fibras solidificarían con la luz. Y en el vídeo de la derecha podéis ver un ejemplo de fibras impresas por Mel Electrowriting con un material de curado por luz y veis cómo tienen una respuesta, tienen propiedades pues más avanzadas de respuesta ante estímulos como un cambio de temperatura. Y además de preguntarnos por los materiales, otro tema que nos interesaba era, por ejemplo, cómo procesar nuevas geometrías. Os he enseñado materiales bastante planos, pero si queremos procesar, por ejemplo, un tubo, pues creamos una nueva pieza para nuestro Lego, para nuestra impresora, y en este caso era un módulo rotatorio. Modificamos una vez más, quitamos todas las piezas y añadimos nuevas piezas a nuestra impresora y conseguimos hacer un módulo que gira, que rota completamente para tener esas fibras tan pequeñitas, pero nuevos tipos de estructuras. Y bueno, la ciencia lleva un proceso largo de trabajo, han sido casi 2 años trabajando en esto. Como veis, muchas personas involucradas, se han quemado algunas impresoras. El dinero que se ha invertido en esta investigación ha sido alto, pero ahora un montón de laboratorios pueden tener estas impresoras y los módulos que quieran. Aquí tenéis un resumen de pues una jeringuilla puede imprimir materiales pues más compuestos, con partículas. Que ponga un módulo de filamento puede hacer que los plásticos que cuando se calientan se degradan no estén tanto tiempo calientes y conseguir imprimirlos. Que ponga un módulo de luz ultravioleta, pues puede imprimir materiales fotocurables que curan con la luz. Que ponga un colector o una cama congelada, tengo las soluciones acuosas. Que rota el colector que tengo, pues puedo tener nuevas geometrías como tubos. Y no sé, supongo que sabéis cómo funciona un poco la ciencia. Cuando todo esto pasa, pues vienen como las noticias, todo se extiende, hay que publicar los resultados, hay que mostrarle al mundo lo que estamos haciendo en los laboratorios que hemos investigado. Y bueno, pues parece que al final el trabajo ha sido exitoso. Y desde donde empezamos, en la Universidad de Oregón, en el BC Materials y en la Universidad de Suiza, desde entonces ha crecido bastante, como veis hay algún puntito en el mapa y cada vez son más las universidades y los centros que nos van llamando para añadir estas nuevas impresoras en sus centros. Y es un poco para que veáis cómo funciona esto de la ciencia y cómo también en el laboratorio como que jugamos a montar esas piezas para tener los resultados que esperamos. Y
Bueno, gracias. No sé. Bueno, pues hasta aquí de momento nuestra presentación, Maitena. Bueno, espero que haya sido interesante y que os haya gustado y sea útil. Y estamos a disposición para vuestras preguntas, claro. Es que ricasco, cuadrilla, voy a decir, equipo, cuadrilla, somos un montón hoy. Sí, Bueno, de verdad que sí. He leído por ahí que la impresión en 3D comenzó en 1983. Es decir, parece que fue hace mucho, pero realmente en muy poco tiempo se han conseguido muchísimas cosas. De aquí a poco, ¿qué se espera? Porque lo que estáis hablando es alucinante. Estamos hablando de casas, de aviones, de órganos quizá. Es decir, tiene muchísimas utilidades. ¿Qué se espera a día de hoy? ¿Dónde tenéis puesto ahora el ojo respecto a los siguientes materiales o los siguientes pasos? ¿Quién quiere contestar? Bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, una de las vías es la impresión de electrónica, ¿vale? Cada vez se está yendo más a electrónica impresa y esta mejora en resoluciones a lo que lleva es que quizá algún día podamos incluso llegar a imprimir circuitos embebidos dentro de elementos, etcétera. Un poco lo que hemos ido comentando todos. Yo creo que son avances paralelos. Por una parte es avances en materiales y nuevos materiales funcionales. Luego, por otra parte, es avances en los propios métodos de fabricación de las impresoras 3D. Y a medida que, digamos, esté más disponible, que sean sistemas más baratos y además con todas estas mejoras, pues siempre que se mejore en resolución, etcétera, yo creo que el límite prácticamente es un poco la imaginación del usuario. ¿Sí? Totalmente, ¿no? Tiene mucho de creatividad también. Aquí solemos, como estamos hablando de las STEAM, hablamos que la ciencia y la creatividad van de la mano, es decir, que hay mucha creatividad en la ciencia y también hay ciencia en el arte, ¿no? Entonces, estamos delante de un futuro que puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que podamos imaginar y luego buscar. ¿Qué habéis estudiado cada uno de vosotros y vosotras para acabar haciendo esto? Primero, ¿qué habéis estudiado? Y segundo, ¿esperabais dedicaros a esto? Carmen, por ejemplo. Sí, bueno, yo en mi caso estudié, bueno, soy licenciada en físicas y en su momento ya hice la especialidad de ciencia de materiales y después posteriormente hice el doctorado en ciencia y tecnología de materiales. Y en mi caso lo hice en el Instituto de Cerámica, ¿vale? Y lo que hice ya, mi doctorado ya fue enfocado a la fabricación 3D de catalizadores, ¿vale? Utilizando materiales cerámicos. Y una vez que vine aquí al BC Materials, pues seguí trabajando en técnicas de impresión 3D para diferentes aplicaciones. Pero bueno, realmente desde que empecé el doctorado, pues ya me empezaba a gustar lo que es las técnicas de impresión 3D y todo lo que es relacionado con la preparación de los materiales. Aunque realmente mi perfil era físico, realmente al final acabé trabajando también mucho con una formación más química, digamos. Bueno. Que esto lo comentamos mucho aquí, que una cosa es cómo empiezas, ¿verdad, Javier? Sí. Yo en mi caso soy ingeniero industrial y hice la tesis en temática de materiales funcionales aplicados a sensórica. Un poco mi camino ha sido siempre hacia integrar estas nuevas capacidades, estos nuevos materiales funcionales que tenemos a sistemas tradicionales, a métodos tradicionales, ¿vale? Para dotar de inteligencia, por ejemplo, a máquinas, a elementos, cosas de este tipo, mediante tanto sensórica como sistemas de actuación, ¿vale? Y dentro del BC Materials, la línea en la que estamos trabajando es en la parte de electrónica impresa y incorpora esta electrónica a diferentes elementos de manera que pues, elementos tradicionales que teníamos que puede servir, pues yo que sé, un amortiguador de coche o una antena de radio o lo que fuera, cómo lo podemos embeber y cómo lo podemos dotar de diferentes funcionalidades. Daniel, yo no sé si tú te dedicas más a la parte de comunicación, no sé si en tu caso tenías claro que ibas a acabar en algo así o quizá en tu experiencia concreta no ibas tan definido. Mira, me reía porque cuando hacías el comentario de lo de Carmen, ¿no? Bueno, uno cree que va por un camino en la vida y luego te llevan a otro, ¿no? Yo en mi caso, yo soy licenciado en periodismo, yo no soy científico, pero he acabado trabajando en un centro de investigación intentando, pues bueno, transmitir conocimientos que son complejos, ¿no? Porque evidentemente hay una parte que es teórica o de técnicas, tal y como, por ejemplo, ha estado explicando Carmen, que son
para profesionales, para gente del mundo científico, e intentamos de alguna manera llevarlo al terreno de la gente, porque esto al fin y al cabo lo que acaba teniendo, como se ha ido viendo, es un impacto social muy grande. Entonces, si me dices, hace muchos años que me licencié, pues vas a acabar trabajando otra vez en la universidad, porque nosotros estamos aquí en el campus de Leioa de la Universidad del País Vasco, y además en algo de ciencias, pues no me lo creo. Eso es lo bonito también, es lo bonito de ir haciendo camino y, bueno, dejarte también llevar y ser curiosos y curiosas, ¿no? Que siempre lo defendemos aquí mucho. Paula, en tu caso, imagino que igual tú ya ibas un poquito más definida, ¿o no? No tanto, yo soy física como Carmen y luego hice el doctorado en materiales. Hasta el doctorado no había trabajado nunca en impresión 3D y todo esto ha empezado a raíz del postdoc, de la etapa postdoc, y la verdad es que me encanta. Pero sobre todo lo que quería decir es que ahora mismo puedes estudiar cualquier cosa y acabar dedicándote a la impresión 3D probablemente, porque conozco cocineros que trabajan con impresión 3D, conozco diseñadores de moda que trabajan en impresión 3D, médicos, restauradores de arte. O sea, un montón de gente está introduciendo la impresión 3D en sus trabajos. O sea que realmente lo que estamos hablando es que 3D es casi una especialidad que se cruza con todas las demás, ¿no? ¿Qué supone trabajar en equipo? Porque al fin y al cabo vosotros hacéis un trabajo en equipo muy interesante, sois una cadena humana, ¿no? Con diferentes especialidades. ¿Qué se aprende cuando se trabaja en equipo de esta manera? Venga, no estés tímido, sí. Si queréis contestar. Hombre, yo creo que lo bonito y lo interesante también es que muchas veces los proyectos suelen ser multidisciplinares, pues por ejemplo en este caso en la rama de impresión 3D tienes desde el propio material hasta el diseño de la pieza, tienes luego la parte de validación, por ejemplo si tienes que sacar algún tipo de respuesta eléctrica o lo que sea. Entonces yo creo que lo bonito de trabajar en equipo es que muchas veces lo que hacemos es, cada uno es especialista en una parte de la temática, pero luego juntamos todo para hacer, digamos, un producto final, para hacer algo que sea funcional. Entonces, puede haber gente que trabaje más en la parte del propio diseño del material, gente que trabaje más en el propio diseño del componente, gente que sepa más sobre pues, sacar la respuesta eléctrica, etcétera, y entre todos pues conseguir hacer algo pues, que sea funcional, que tenga una respuesta en función del estímulo que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es una de las partes más bonitas de trabajar en equipo, que es que cada uno aporta su expertise, aporta su conocimiento para al final sacar algo que tenga valor. Luego hay otro punto también a tener en cuenta, si me permitís, mis compañeros científicos, yo que lo veo desde mi perspectiva, ¿no? Es que no es solo una colaboración interna del equipo de BC Materials, sino que los proyectos que se llevan a cabo de investigación juntan a centros, como decía Javier, interdisciplinares, de muchos países diferentes, y puedes estar colaborando con alguien en Australia que hace su parte del proyecto y con otro de, pues no sé, pues de Santurce, por así decirlo, ¿no? Entonces es una colaboración muy enriquecedora desde el punto de vista de quien no desarrolla los proyectos, ¿vale? O sea, yo os lo traslado a vosotros porque creo que es una manera muy bonita de verlo. Sí, bueno, esas habilidades que tienen que ver con la comunicación, pero que también internacionalización, ¿no? Entre culturas. ¿Habéis viajado? ¿Os ha tocado viajar por trabajo, por ejemplo? ¿Cómo es? Porque hace así Paula diciendo, a mí sí, a mí me ha tocado. ¿Qué tal es? ¿Cómo es eso de viajar mientras trabajas? ¿Qué es lo que te aporta? Yo creo que he tenido suerte. Hay gente que esto no le gusta, lo de viajar. Yo he tenido la oportunidad, estuve trabajando 4 meses en Chile, estuve unas semanas en Grecia, he estado 1 año y pico en Oregón, he estado en algún congreso en Hawái, por ejemplo, que nunca pensé que me iba a ir a Hawái, no estaba en mi lista de viajes porque lo veía como muy lejos, pues un congreso científico a dar una charla a Hawái. O sea, creo que es algo muy bonito de la ciencia también, lo que te permite viajar, conocer gente, disfrutar eso de conocer a personas en distintos sitios, tener amigos para poder seguir yendo a visitar. Qué bueno eso de tener amigos para seguir visitando a posteriori también. Para esto entiendo que necesitáis idiomas, claro está, siempre lo decimos, que el inglés tiene muchísimo protagonismo, ¿no? Tanto en ciencia como en otras industrias y sectores. ¿Todo el mundo habéis trabajado también en paralelo idiomas? ¿Es muy necesario? Si no, depende qué especialización. ¿Qué opináis? Yo creo que todo, ¿no? Sí. Sí, como está diciendo Paula,
el idioma de la ciencia hoy en día es el inglés. O sea que a diario leemos en inglés, trabajamos en inglés, etcétera. Entonces yo creo que sí que es muy necesario tener una buena base de inglés, no solo por la parte de la ciencia de leer artículos, etcétera, sino también para comunicaciones con otros centros, como estaba comentando Daniel. Hay otro tema que aquí siempre lo defendemos muchísimo, el tema del acceso a las STEAM también de las mujeres, que cada vez estamos representando diferentes sectores e industrias, ¿no? Y que nos parece importante también animar en aquellas carreras que igual normalmente han estado más masculinizadas y ahora cada vez pues hay más mujeres en todas partes y también en estas carreras. Carmen, Paula, en vuestro caso, ¿notáis diferencia cuando una, por ejemplo, estudió ahora? ¿Hay más, menos mujeres? ¿Vamos entendiendo que también es lo nuestro? Bueno, a ver. Bueno, Paula, si quieres. Vale, yo por mi parte lo primero que quiero decir y que digo siempre es que yo nunca me he sentido discriminada en mi trabajo. O sea, yo siempre he trabajado eso con mujeres, con hombres, nunca he sentido discriminación, pero sí que es verdad que cuando toco este tema y digo que yo no me he sentido discriminada en algunos ámbitos, sobre todo eso, pues mujeres, encuentros de mujeres, me dicen, ya, tú no es el caso, pero yo nunca lo he sentido y sí que es verdad que, bueno, cuando entré en la carrera, por ejemplo, en física, éramos 5 chicas y 55 chicos. O sea, estaba claro que la física, por ejemplo, no es una carrera que elijan las chicas. Igual sí que alguien te hace el comentario de, pero física. Pero bueno, nunca me he sentido un poco, digamos, discriminada. Pero sí que doy muchas charlas de mujer en la ciencia, en colegios, en institutos. Y sí que haciendo análisis para esas charlas se ven cosas como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en Los Simpson. Los Simpson son unos dibujos que no son mucho ejemplo para dar. Pero, por ejemplo, Homer le dice a Lisa que excelente, si fueses niño serías un gran científico, pero como eres niña no puedes ser un científico. O Phineas y Ferb, que Phineas y Ferb son los genios científicos, pero su hermana es la chivata y nunca hace cosas de ciencia. Entonces suelo poner estos ejemplos a los niños, pero y mostrarles que no, que la ciencia también es cosa de chicas. Sin duda, siempre lo ha sido históricamente, lo que pasa que es verdad que igual no ha estado tan visibilizado, ¿no? Y ahora cada vez el generar referentes ayuda a que, Paula, pues por ejemplo tú, que vienes de otra generación posterior, pues quizá no sientas tanta discriminación, lo veas más natural, ¿no? Eso es fantástico. Carmen, ¿nos siguen faltando referentes? ¿Es bueno ver que cada vez estamos más presentes? Sí, bueno, como dice Paula, yo también cuando empecé la carrera de físicas, pues sí que veía que el porcentaje de mujeres que estábamos éramos pues a lo mejor un 10%. Pero bueno, lo que vemos, por ejemplo, aquí en lo que sea aquí en el centro, en el BC Materials, sí que vemos una gran cantidad de chicas y de mujeres que están empezando, sobre todo su etapa predoctoral, que están realizando la tesis, pero claro, realmente son de otros ámbitos. Por ejemplo, en química, yo creo que sí que hay muchas más mujeres que estudiando físicas, o en ingeniería, pues a lo mejor de medio ambiente. Sabes, al final dentro de la ciencia no es que las mujeres al final sí que realmente estamos en algunas carreras más que en otras, ¿sabes? A ver si poco a poco ya estamos en todas para poder seguir aportando. Como cierre, hablábamos de medio ambiente, hablamos de sostenibilidad. Qué importante es la impresión 3D para realmente poder ir a ese camino de reducir no solo costes, sino también emisiones, etcétera. ¿Cómo veis este futuro del 3D? ¿Cómo va a aportar en la sostenibilidad y en esta situación de cambio climático? Javier. Pues yo creo que una de las partes principales es el aprovechamiento de material. Bueno, algo, como comentas, a día de hoy está muy en boga, el tema medioambiental. Y una de las cosas que más preocupa es, por una parte, la reciclabilidad de los materiales, es decir, que lo que estamos haciendo después de su vida útil se pueda reutilizar, y luego utilizar la menor cantidad de material posible y la menor cantidad de energía posible, ¿vale? Hacer los procesos más eficientes. Y en esa línea yo creo que impresión 3D, pues ya se ve que el material que estás utilizando es el material de la propia pieza. Así como en otros muchos procesos de fabricación, impresión 3D está dentro de fabricación aditiva, es decir, que fabricamos desde cero y vamos fabricando el componente. Los métodos tradicionales es al revés, tenemos una pieza inicial y vamos quitando material, ¿vale? Entonces, estos nuevos métodos de fabricación aditiva, desde el punto de vista medioambiental, el aprovechamiento de material es mucho mejor. Luego permite otras vías, como decíamos, la parte de reciclabilidad, etcétera,
y economía circular, que se lleva mucho hoy en día, que es hacer productos más eficientes que al final de su vida útil puedan volver a entrar dentro del ciclo mediante reciclabilidad y, bueno, pues que podamos convivir en este planeta de manera que no estemos teniendo consumos de energía excesivos y podamos hacer uso de lo que tenemos. Pues bueno, que se nos ha echado el tiempo encima. Daniel, Carmen, Javier, Paula, eskerrik asko, muchísimas gracias por aportarnos todo esto, por abrirnos este universo que se ve que es inabarcable de la impresión 3D. Y nada, ya dentro de un tiempo nos vais contando cómo evoluciona todo esto, si os parece. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, como hemos dicho anteriormente, pues eso, pues por permitirnos esta oportunidad y esperemos haber sido pues útiles o un poquito inspiradores para la gente que nos ve. Sin duda que sí. Muchísimas gracias a todo el equipo de BC Materials, que sois un montón y están detrás. Un abrazo, hasta pronto. Vale, hasta pronto. Agur. Agur, Lasterarte. Bueno, pues con esta sesión concluimos los talleres formativos de First Lego League Euskadi 2023-2024. Durante esta edición hemos aprendido muchísimas cosas, entre otras cosas, lo visible y lo invisible de la mano del Museo de Bellas Artes de Bilbao, ¿os acordáis? Sobre realidad virtual para empresas y la creación al juego estilo gamer, con Virtual Wear. También hemos prototipado una obra del Museo del Prado con la Universidad de Deusto. También entendimos la tecnología como aliada de la creación artística con Electrart. Y hoy hemos aprendido a imprimir en 3D con distintos materiales gracias a BC Materials. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado, tanto aquí explicándonos vuestros trabajos, vuestras profesiones y vuestros fantásticos proyectos, como a las personas que habéis estado al otro lado escuchando. Ahora os toca a vosotros y a vosotras dar respuesta a este reto de Masterpiece. Muchísimo, muchísimo ánimo. Datorren urtean, erronka berriarekin bueltatuko gara, urtean baino edizioan, eta tailer izango ditugu, zuek inspiratzeko horretarako baikaude. Mila esker denagatik, eta laster arte. Aio.